Buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador, queremos dar la bienvenida a la revista de Opinión Democracia a nuestros primeros invitados, la doctora Vanessa Velázquez, abogada laboral, y el presidente de la Confederación de Trabajadores del Ecuador, Edgar Zarango. También está invitado el economista Mauricio Pozo, el ministro de Economía y Finanzas. Quisiera empezar con la doctora Vanessa Velázquez. Ponemos en análisis el tema de los beneficios excesivos en los contratos colectivos, al menos en 4 sectores: sector eléctrico, CENEL, CELEC; sector telecomunicaciones, CNT; y sector petrolero, en Petroecuador. Partiendo de una premisa, el principio del sindicalismo, de la organización de los trabajadores, está consagrado no solo en la Constitución, en los principios de la OIT. Sin embargo, las distorsiones es otra cosa, como ha ocurrido con estos contratos colectivos leoninos. ¿Qué piensa usted y cómo debiera enfrentarse esto, doctora Vanessa Velázquez? Muy buen día. Buenos días, Miguel. Buenos días con Edgar también. En realidad, este tema de los contratos colectivos era conocido por quienes estamos todo el tiempo haciendo materia laboral, inmiscuidos de materia laboral. Mas, sin embargo, el Ecuador y los ecuatorianos que hoy están en una crisis de empleabilidad lo reciben realmente con una sorpresa. El contrato colectivo, la contratación colectiva en el mundo es bien vista porque precisamente cumple con su visión, su misión y su razón de ser. Cuando hablamos de colectividad, es que buscamos la igualdad, la equidad y la transparencia de los derechos de los trabajadores para muchos, es decir, para un colectivo. Mas, sin embargo, en el Ecuador, estos contratos colectivos, desapegados completamente a los mandatos constituyentes, lo que han hecho y en lo que se han convertido es en privilegios de pocos que tienen la suerte de haber podido ser enrolados en empresas del sector estratégico. Y de ahí parte el problema, Miguel, y de ahí parte el hecho de que CELEC, CENEL, CNT venían siendo empresas privadas que se convirtieron en empresas públicas y que efectivamente, por ejemplo, la disposición transitoria segunda del mandato 008 respecto de que no podrán ser parte de los contratos colectivos aquellos que cumplan con funciones de dirección, es decir, aquel que no es obrero, el que no se sube al poste a alar el cable para poder cumplir las ocupaciones de un trabajador, no debería ser parte de este contrato colectivo. Y hemos visto del análisis de los contratos colectivos que efectivamente de una manera mágica, a través de estas acciones de protección hechas a medida, con jueces a medida, se han podido masificar el entorno que protege a quienes están dentro de este contrato colectivo. Y que en un solo ejemplo que se ha ido analizando, hemos hecho el trabajo exhaustivo con la prensa escrita, hemos revisado que se necesitan más de 222 millones de dólares para cumplir única y exclusivamente un contrato colectivo que tiene beneficios impresionantes como el pago de un salario básico por cada hijo que tenga el derecho a guardería, cosas que en el sector privado, Miguel, nunca podrían ocurrir porque no somos del Estado y no tenemos la suficiencia económica para poder desembolsar estas cantidades realmente impresionantes. Pero claro, el Estado tiene un tonel sin fondo de recursos para dar estas concesiones excesivas, doctora Velázquez. No debería. Y para eso precisamente es que debió haberse contado con este informe, con este dictamen del Ministerio de Finanzas. Y además, más allá de lo que hoy se pretende con una revisión por parte de la Contraloría, este tema es técnico, Miguel. Y todos los ecuatorianos deben conocer que tenemos representación cuando se negocian estos contratos colectivos. No es que los trabajadores absurda y abusivamente llegaron con un proyecto, lo aprobaron sin que nadie lo revise y ahora están recibiendo lo que denominarán, y con justo derecho, porque ahí también tenemos que entrar a lo que ya está escrito, y aunque no está escrito en piedra, está escrito,
que es un hecho de haber generado una negociación. ¿Qué hicieron los representantes de estas empresas públicas cuando fueron a la negociación colectiva? ¿Qué hizo el representante del Ministerio de Trabajo, llamado un tercero presidente de un tribunal, en el momento en que se analizaron estos jugosos y leoninos contratos colectivos? ¿Pensaron lo que acaba de decir usted? Que el Ecuador en el Estado tiene una llave de agua abierta dispuesta a pagar todo lo que se pida. Esas actuaciones son las que tienen que ser revisadas y desde luego auditadas y un poco ir en mira de que esto no debe continuar y no debió haber pasado. Bienvenido a Edgar Zarango de la Confederación de Trabajadores del Ecuador. ¿Cómo ve usted esta situación de estos contratos colectivos? Decíamos al comienzo, es un derecho, la organización de los trabajadores, pero otra cosa es la distorsión cuando al menos estos contratos excesivos, como señalará también la doctora Vanessa Velázquez, se realicen incluso por denuncia de la ministra del Trabajo al margen de la ley, sin contar con el dictamen previo del Ministerio de Finanzas, es decir, sin el debido financiamiento. Muy buen día a Edgar Zarango. Muy buenos días, estimado Miguel, estimada Vanessa. Creo que ya se unió el economista Pozo. Un saludo para todos ustedes. Mire, la Confederación de Trabajadores del Ecuador, una organización que la semana pasada acaba de cumplir 80 años de vida institucional, tiene ese deber histórico justamente de defender los derechos individuales y colectivos, no solo de las organizaciones sindicales, sino también de todo el pueblo ecuatoriano. Es el principio fundamental. Y dentro de los derechos de los trabajadores, lo que acaba de decir Vanessa es efectivamente verdad. ¿Cómo nace la contratación colectiva? ¿Bajo qué principios y bajo qué normativas siguen vigentes? El tema es tan sencillo de analizar, es cuando comienzan a generarse este tipo de aristocracias sindicales, es decir, que existan dirigentes y organizaciones sindicales de primera, de segunda y de tercer orden. Esto se trastocó durante los últimos 20 años, o sea, no nos olvidemos de la década que se denominó la década ganada. Acondicionaron organizaciones, crearon organizaciones de cartón o de papel, y asimismo buscaron a esos dirigentes más blandengues para acondicionarlos a su proyecto político. Eso pasó con nosotros, con la Confederación. Las organizaciones sindicales siguen en en la Confederación. Sin embargo, el gobierno de ese entonces direccionó justamente para que existan este tipo de organizaciones, creando una central que hasta ahora es incierta, no se sabe cómo fue su aparición en la vida sindical. Nosotros, como en ese entonces, como Frente Unitario de Trabajadores, habíamos presentado al Instituto de Propiedad Intelectual la inscripción de la CUT como un principio de hace 45 años atrás. Sin embargo, más pudo el poder del billete, esa negociación tras bastidores, que justamente permitieron arribar a lo que hoy estamos viviendo. Es decir, se olvidaron de la defensa de los derechos de los trabajadores y la contratación colectiva como una herramienta fundamental para defender lo que tiene que ser defendible, pero no justamente que existan este tipo de sindicatos en donde miren, para firmar un contrato colectivo se necesitan el aval del Ministerio de Finanzas. Ellos no lo han hecho, entonces ahí se está trastocando el principio de la organización, el principio de la contratación colectiva, y prevalecen otros criterios, si se quiere, otros intereses, en donde, como habló la doctora Velázquez, justamente aquí no solamente es de los dirigentes sindicales, hay que buscar el origen donde se trastoca esta situación. El Ministerio de Trabajo tiene la obligación de transparentar cómo se hizo esta contratación colectiva, particularmente en SELEC. ¿Por qué es en SELEC? Mire, la semana pasada vinieron compañeros del comité de empresa, de la empresa eléctrica Ambato, y le manifestaron a la señora ministra, nosotros no somos de ese grupo privilegiado,
y también tienen riesgos, y también ponen postes, y también hacen alta tensión. Es decir, ¿en dónde está esta situación? Eso es importante hoy en día que sea transparente, y la señora ministra de Trabajo con mucha claridad ha manifestado que está interesada en transparentar esto. Y este tipo de organizaciones sindicales hay que buscar el origen, y así como en todas las organizaciones sindicales, caiga quien caiga, porque si se trata de enrumbar a un país a una propuesta que sea sólida, que sea sostenible en el tiempo, tenemos que por todos los lados buscar los artilugios que nos permitan justamente llegar al origen y buscar en dónde está el mal y extirparlo. Bienvenido al economista Mauricio Pozo, ministro de Economía y Finanzas. ¿Qué piensa usted de lo que ha ocurrido y durante años, en la década supuestamente ganada, que se ha calificado como perdida, hubo esta concesión de estos contratos colectivos sin dictamen previo del Ministerio de Economía y Finanzas? En cualquier acción económica, si no hay financiamiento, si no hay respaldo, en este caso, siendo recursos públicos, ¿cómo se podía poner en vigencia contratos colectivos leoninos y onerosos? Economista Pozo, muy buen día. Buenos días, Miguel. Gracias por la entrevista. Saludando a las personas que están en este conversatorio. Tal vez empezar indicando que esto no es un tema nuevo. Esto se viene presentando ya mucho tiempo atrás y es una clara demostración del desorden con el que se aprueban y se aplican las políticas públicas. Efectivamente, no hay cómo generar gastos sin el financiamiento necesario. Esto se ha producido en los excesos de los contratos colectivos de algunas instituciones públicas, muchas de ellas que continúan lamentablemente absolutamente fuera de lo que sería la norma general, que hace referencia, por ejemplo, a que dentro del jefe del Estado, que es el presidente de la República, no podrían producirse salarios superiores a lo que tiene el presidente, y sin embargo hemos visto que esto no es un tema que se cumple, está absolutamente desbordado. En segundo lugar, aquí hay un problema de sostenibilidad de las finanzas públicas. Las finanzas públicas no hacen relación solamente al gobierno central, hacen relación al gobierno central más todo el resto de instituciones, que son las instituciones autónomas, los otros poderes del Estado, los gobiernos seccionales, el Seguro Social, Petroecuador, las empresas eléctricas, etcétera, etcétera. En ese agregado es donde nosotros tenemos probablemente más problemas que en el propio gobierno central. A pesar de que en el presupuesto del Estado, las remuneraciones que se fijan en nivel duplican al promedio del sector privado. Eso también es importante mencionar. Aquí no hay solamente un problema de nómina y un problema de exceso de personal, muchos de ellos que no tienen responsabilidades asignadas directas ni competencias predefinidas. Aquí hay un problema también de nivel, es decir, el promedio salarial del sector público está por encima de lo que ocurre en el sector privado, y no 10%, es el doble de lo que se puede observar en el sector privado, y esto es un exceso que no se puede obviamente sostener en el tiempo. Las finanzas públicas tienen que ser sostenibles. En tercer lugar, decirle que si usted hace el comparativo de 20 años atrás, y hago esta referencia porque yo estuve en funciones públicas del 2003 y 2004, ¿cuánto pesaba la nómina en el PIB de aquella época para hacerle comparable con lo que tenemos ahora? Entre el 5 y el 6% del PIB. Ahora estamos hablando cerca del 10% del PIB. Ese es el peso de la nómina. Es decir, si uno habría esperado de que con ese aumento salarial mejoren sustantivamente, por ejemplo, los servicios públicos, que habríamos avanzado mucho en temas de provisión de salud, prestación de salud, niveles de educación, que no habría pasado lo que pasó lamentablemente, por ejemplo, con el problema de la desnutrición infantil, etcétera, etcétera. Uno hasta podría aceptar que haya existido un incremento del peso de la nómina en el PIB como ha existido en estos últimos 20 años
Sin embargo, no solamente que el resultado no ha sido a ese, sino que inclusive ha terminado empeorando. Y simplemente como un comentario final a esta primera participación, fíjese que no es la primera vez que se crean gastos sin financiamiento. Esto se produjo también, por ejemplo, en el tema del sector educativo. Recuerde que ellos crearon una iniciativa, propusieron una iniciativa para tener una remuneración distinta al resto del sector público, con políticas de jubilación también diferentes, y esto significó en ese momento cerca de $1.000 millones de más gasto público sin financiamiento. Finalmente vino toda la discusión que terminó en la Corte Constitucional y a pesar de eso, terminamos con $500 millones más de gasto público, también sin financiamiento. Y hay que el Ministerio de Finanzas busque de dónde saca la plata para poder cubrir. Entonces, a mí me parece en esto, Miguel, que hay que aplicar la normativa vigente como corresponde. No se puede dar paso a estos excesos que no perjudican sino a todos. Esto va en contra de la sostenibilidad fiscal, va en contra de los principios de equidad, va en contra de la realidad de las finanzas públicas actuales, contraviene los principios de comparación de productividad sector privado-público y obviamente es absolutamente inequitativo frente a otros servidores públicos. ¿Y cómo desarmar esto, economista Mauricio Pozo? La ministra ha pedido un examen exhaustivo a la Contraloría, y si no hay dictamen del Ministerio de Finanzas, ¿cómo se podía poner en vigencia como ha estado en vigencia durante años? Esto lamentablemente, y digo lamentablemente porque no tengo la respuesta completa, cae mucho en el ámbito legal. No es tanto la competencia estrictamente económica, porque usted recuerde algo, la Contraloría lo que hace es control que las acciones de las entidades públicas se sometan a los principios legales vigentes. Y desde ese punto de vista está bien que se haga la consulta, pero la Contraloría no hace análisis de las implicaciones de este tipo de acciones. Es decir, no hace un análisis financiero ni numérico de lo que implica tener estos excesos en entidades que terminan dependiendo de los recursos públicos de todos. Esto no hace la Contraloría, es más, yo creo que esto no hace nadie. De alguna manera el Ministerio de Economía trata de moderar, pero el Ministerio de Economía es un ministerio, no es el propietario del resto de entidades. Entonces no es un tema sencillo. Yo creo que esto pasa por el tamiz de la fuerza política del gobierno de turno, que pueda tener la capacidad de muñeca, digamos así, para poder doblar el brazo y que se cumplan ciertas normas, aparte de lo que pueda hacer, en este caso de forma valiente, la ministra de Trabajo y lo que pueda actuar la Contraloría en el trabajo que pueda desarrollar. Por lo tanto, Miguel, me parece que este es un esfuerzo de varias instancias, varias entidades para evitar lo que estamos viviendo. Doctora Vanessa Velázquez, ¿cómo desarmar estos contratos colectivos partiendo de un hecho? Se ha señalado que hay corresponsabilidad de las autoridades que, sin tener el informe previo del Ministerio de Economía y Finanzas, firmaron los contratos en su época y se pusieron en vigencia y se comenzó a disfrutar de estos beneficios. ¿Cuánta responsabilidad hay, no solo de quienes firmaron desde el lado sindicalista, sino de las autoridades del momento? Miguel, yo creo que un poco para ir en línea de lo que acaba de decir el economista Pozo, en realidad la intención de la ministra de Trabajo de hacer una revisión está bien. Que eso tenga una consecuencia jurídica exacta es lo que a mí honestamente me deja dudas. Creo que la Contraloría tiene este poder exacto de examinación y precisamente lo que podrá decir, sí, en realidad no hay el dictamen favorable del Ministerio de Finanzas, no se cumplieron con los requisitos de ley, mas sin embargo el contrato colectivo corresponde
a un ente completamente independiente de la figura institución pública o empresa pública. Así que habrá que ver qué es lo que va a pasar después. Por eso es que a veces un poco aterra cuando se lee o se escucha que simplemente ya la ministra ha pedido la nulidad de los contratos, porque no es tan cierto y no es tan viable. Lo que sí podría ocurrir, y creo que una vía mucho más expedita, es la constitucional. Precisamente yo le decía que estos contratos, al ser revisados y a su lectura, violan los mandatos constituyentes. Es decir, hay un mandato constitucional más allá de la ley que está violado por estos contratos. Ya lo hizo la Corte Constitucional en una ocasión para hacer un examen y un análisis. Escogió uno de estos casos precisamente donde se filtraron cargos directivos de libre remoción que se pasaron a ser beneficiarios de un contrato colectivo. Así que creo que la vía constitucional, teniendo hoy una Corte Constitucional que no tiene apegos políticos, podría ser la mejor vía de revisión de estos contratos colectivos que a simple lectura y a simple vista violan disposiciones expresas de los mandatos constituyentes. Creo que esa vía pudo haber sido más expedita si la escogía la ministra de Trabajo. Sin embargo, se ha empezado el examen en la Contraloría y habrá que ver si esto es un poco un tema de movimientos políticos, más allá que técnicos, porque hemos visto que este es el proceder de esta cartera de Estado. Acuerdos ministeriales que conocemos tienen los días contados por su naturaleza de inconstitucionalidad, acuerdos ministeriales que en práctica no son tan fáciles de exigir, como el límite a las remuneraciones de los servidores y trabajadores de empresas públicas, que no puede ser superior al del presidente de la República, que está bien y que los ecuatorianos seguramente aplaudimos y nos ponemos muy contentos de que este tipo de cosas ocurran, pero cuando se hace una revisión y se pide a estas instituciones cumplan, la respuesta es no es posible, porque son efectivamente remuneraciones que están pactadas y que se componen no solo de un sueldo base, sino de aquellos beneficios que los trabajadores o los servidores públicos no pueden perder. Entonces, preocupa sí que pueda ser simplemente una decisión de informar a los ecuatorianos, de decir voy a empezar una vía, pero que estemos muy conscientes de que no era la vía legalmente más adecuada y quizás ni siquiera la más expedita. Por cierto, doctora Velázquez, a la Contraloría General del Estado, sin perjuicio de lo que usted plantea que debiera analizarse a través de la vía constitucional en la Corte Constitucional, la Contraloría tiene un mandato constitucional, artículo 211 de la Constitución, de auditar los recursos públicos y también no solo en el sector público, sino donde haya, incluso en la empresa privada, si hay recursos públicos. En consecuencia, aquí hay toda la atribución para establecer, luego de hasta 180 días tiene la Contraloría, de establecer responsabilidades civiles, penales y administrativas. Precisamente de el uso de los fondos públicos respecto de lo que se negoció. Pero decir que negociamos más allá de lo debido, no le corresponde a la Contraloría. Le corresponde decir, no existe el dictamen del Ministerio de Finanzas para tener la capacidad presupuestaria de cumplir con 222 millones de dólares. No debían haberse ordenado la estabilidad de 8 años en CENEL cuando el mandato constituyente habla de 210 salarios básicos. Eso podrá controlar y revisar la Contraloría y decir que hay una nulidad en la cláusula del contrato colectivo. Ahí es la pregunta. Y hacia allá es lo que debemos verificar y estar muy atentos respecto de lo que la Contraloría determine o cuál es realmente la decisión que ésta pueda tomar frente a lo que pretende el ministerio y que pretendemos todos los ecuatorianos al haber conocido, que conocíamos, que esto estaba ocurriendo con contratos de trabajo leoninos abusivos, pero que en la práctica se va a poder declarar la nulidad.
o la vía constitucional de control de incumplimiento de norma expresa, más allá de norma expresa, un mandato constituyente era la vía adecuada para decir estos contratos no están apegados al mandato constituyente, no cumplen con la ley y no deberían seguir estando activos. Don Edgar Zarango, usted hablaba del principio de igualdad. En el caso de estos contratos colectivos no ha habido eso. Hay una diferencia entre lo que cualquier otro contrato colectivo se ha firmado de acuerdo con las partes. En cambio, en este ha habido exageraciones que han sido señaladas, incluso con la anuencia de las autoridades de ese momento, que les firmaron y les dieron estas prebendas más allá de lo que corresponde en una contratación colectiva. En el argot popular se dice, tanto tiene la culpa el que mata a la vaca como el que le coge la pata. Es decir, hay que hacer un examen, como manifestó la doctora Velázquez, exhaustivo, de dónde se generan estas situaciones, en dónde empieza el mal para poderlo justamente atacar y llegar a un acuerdo o si se quiere vía constitucional o vía decreto ejecutivo en el cual se limiten este tipo de acciones o de excesos que se generan justamente en algunos sectores. No nos olvidemos también las jerárquicas superiores, estimado Miguel. En las jerarquías superiores también existen algún tipo de privilegios que también se le manifestó a la señora ministra, que es necesario también regularlos y buscar una forma que deben también acogerse a este tipo de austeridad que se está generando. Es decir, ahí está la situación. Aquí ha habido una especie de desinstitucionalidad del Estado en donde le corresponde al gobierno nacional tomar la decisión política, es decir, tomar hacer los correctivos necesarios en función de querer hacer bien las cosas en todos los sectores, no solamente en el sector laboral, sino en todos los sectores. Esto es un mal que ha venido generándose y que se ha profundizado totalmente en los últimos años y que es necesario por el bien del país que todos depongamos de estas situaciones bastante paternalistas, bastante acaparadoras, en detrimento de algunos trabajadores, de un gran número de trabajadores que están en la tercera clase que yo llamo y que ni siquiera tienen derecho a un almuerzo digno. Ese es el problema. Entonces, este tipo de privilegios sí le corresponde al gobierno nacional, a la señora ministra, a las instancias de control, a la Contraloría General del Estado, la Procuraduría General del Estado. Es decir, son cosas que inmediatamente, no solamente que queden bajo un examen, sino que den resultados de que esto va a tener éxitos para beneficio justamente de los trabajadores y para beneficio del pueblo ecuatoriano. La economía del Ecuador es frágil, está una economía dolarizada en donde no se pueden tener este tipo de privilegios. La guardería de un niño que cueste el salario de un trabajador 460 no es justo. Entonces ahí están los problemas en los cuales tenemos que buscar las alternativas y la salida más adecuada. Economista Mauricio Pozo, frente a estas distorsiones en la contratación colectiva, más allá del tema legal, la incidencia económica, ¿cómo se ha llegado a estos beneficios que distorsionan absolutamente lo que debiera ser una contratación colectiva y los beneficios que reciben sus trabajadores, más aún cuando incluso quienes han estado cobijados por la ley se pasaron al Código del Trabajo con la contratación colectiva de esta manera? Aquí hay, creo, Miguel, que ver el bosque completo y cómo realmente funcionan las cosas y cuál es la realidad. Fíjese algo. Yo muchas veces he explicado de que aquí esto es una familia, el sector público es una familia, donde usted tiene el hermano pobre y los hermanos ricos. ¿Cuál es el hermano pobre? Normalmente, ¿cuál es? El gobierno central. Porque el gobierno central permanentemente tiene déficit fiscal, el presupuesto del Estado requiere financiamiento. ¿Cuáles son los hermanos ricos? El resto de instituciones. ¿Cuáles son el resto de instituciones? Los gobiernos seccionales, los GATS, que no usan los fondos públicos para inversión
al menos los que transfiere el presupuesto del Estado, sino mayoritariamente es para gasto corriente, una mala calidad del gasto. Entidades autónomas como Petroecuador, recuerde que Petroecuador actual es la fusión de hace no mucho tiempo atrás de Petroamazonas y lo que era Petroecuador. Entre las dos sumaban 10.000 personas. ¿Sabe cuántas personas hay ahora? 12.000. ¿Y cuál es la mejora en el sector petrolero? Cero. No solamente que no hay, estamos con caída de producción. Es decir, no hay resultados. El seguro social, ni para perder el tiempo seguir hablando del problema de la seguridad social. Otra institución manejada de manera desordenada, con excesos, y ahí podemos empezar a pasarnos a entidades autónomas, por decirle, Consejo de la Judicatura. Yo recuerdo en alguna reunión en esta última parte que estuve yo en el gobierno del expresidente Moreno, conversando con las autoridades del Consejo de la Judicatura, podíamos detectar algunos elementos como, por ejemplo, un jefe de archivo que tenía una remuneración mayor al ministro de Economía. Entonces a mí me parecía, no porque yo necesitaba ganar más, sino porque me parecía un desentono total. Algo está mal, algo no se controla. Y si queríamos apretar la mano, estábamos en contra de la justicia y nos podían destituir. Entonces, todo medio que funciona así, y así podemos extendernos a otras instituciones. Por lo tanto, yo le había dicho hace un momento que este es un problema donde tienen que actuar algunas instancias, pero yo diría una bien importante, que es la opinión pública. Y yo creo que ahí los medios nos pueden ayudar para poder difundir y que se entienda cuáles son estos excesos, para que sea la fuerza de la opinión pública la que permita revertir estos procesos y estos excesos en todas las instituciones, no para solamente evitar esta falta de coherencia y sindéresis entre unos empleados públicos y otros empleados públicos, sino para que se vea hasta dónde hemos llegado. Y como bien se mencionó, que en algunas instituciones solo las compensaciones por guardería infantil son mayores a los salarios mínimos vitales de otras. Es decir, esto no tiene forma de mantenerse. Y si no existe la fuerza de la opinión pública y de la sociedad para que actúen las instituciones y se hagan respetar estos principios, vamos a seguir hablando de esto, que no es la primera vez. Yo recuerdo haber hablado de esto muchas veces, hace muchos años, en forma reiterativa, y llegamos exactamente a lo mismo, que las cosas se mantienen y ahí están, y los sindicatos públicos hacen lo que les da la gana y las diferencias salariales son enormes y nos seguimos endeudando para seguir manejando esta bola de nieve que se vuelve cada vez más inmanejable. Frente a este panorama, ¿cuáles son las salidas en definitiva que quiero plantearles a nuestros invitados para viabilizar y para cortar? Porque no puede ser que haya diferencias entre unos trabajadores y otros trabajadores y se haya exagerado con la contratación colectiva. Doctora Vanessa Velázquez. Miguel, una reforma legal laboral integral donde el principio del derecho colectivo sea respetado como en el mundo, que busque el beneficio de todos aquellos que efectivamente deban ser parte de los contratos colectivos. Una supervisión adecuada de parte del Ministerio de Trabajo. No nos olvidemos que siempre quien actúa como presidente de un tribunal es un inspector de trabajo. Profesionalización, revisión, auditoría de lo que decide y hace en este proceso de negociación. Y también una observación importante respecto de a quién decido enviar como representante del empleador, institución pública, empresa pública, para que haga el proceso de negociación, para que no ocurra lo que se revisó en CENEL, que los votos para que se apruebe ese contrato colectivo, donde se tienen estos beneficios tan impresionantes, como se han ido revisando, 8 años de estabilidad laboral, el hecho de pagar seguros médicos a toda la familia, el hecho de tener beneficios de guardería que no podrían existir en el sector privado y beneficios como hemos podido revisar, para que efectivamente estos representantes hagan una negociación, porque para eso los convoca el Código del Trabajo.
y es clara la misión que deben cumplir, ir a representar al empleador y a esta empresa pública y decir si se puede o no se puede cumplir con estos beneficios. Así que un poco más allá de seguir creyendo que todo en el país tiene que quedarse como está y que no hay forma de cambiar porque son derechos que los trabajadores han venido generando con el paso del tiempo, hay que hacer un análisis real de que ya no se puede mantener una contratación colectiva desnaturalizada que es beneficiosa para pocos, para aquellos que tienen la suerte de haber sido enroladas en estas empresas del sector estratégico, y un poco entender que el país es un país donde hay un 55% de ecuatorianos que viven en informalidad. Peor aún, tener acceso a este tipo de beneficios. Una reforma legal integral es urgente, pero también la revisión y el rol real de los ministerios. El Ministerio de Trabajo tiene que hacer su revisión y no hoy simplemente decir vamos a pasarle la pelotita a la Contraloría para saber qué hacemos, cuando hay métodos mucho más rápidos de control de estos contratos colectivos, pero la decisión política a veces es muy alta como para poder hacer el ejecútese real en un tiempo récord. Don Edgar Zarango, correctivos, ¿cómo lograr cambios que no quede solo en el cuestionamiento a estos contratos colectivos onerosos en perjuicio de los recursos del Estado ecuatoriano, que es el que tiene que avalar la entrega de estos dineros? Creo que estamos llegando a un acuerdo, a una decisión en esta mesa de trabajo. ¿Cuál es? Justamente la decisión que debe tomar el gobierno central, la decisión fuerte sobre las instituciones. Sobre ello, pues entonces radica el carácter legal, es decir, tener una seguridad jurídica que nos permita en todos los ámbitos poder desarrollar, poder saber bajo qué condiciones se va a realizar una contratación colectiva, por ejemplo, saber bajo qué condiciones también los consumidores tenemos una ley que nos proteja, porque como dijo el economista Mauricio Pozo, esta situación que se ha generado también con los servicios que no son buenos, mire lo que pasa en el IES, no hay ni siquiera alcohol para poder desinfectar una jeringa. Es decir, todas esas situaciones nos conlleva a que el país debe refundarse, debe haber una decisión grande para poder transformar esta situación. Nosotros hemos hablado con la señora... Don Edgar Zarango, a propósito de lo que usted dice del IES, sí, en verdad faltan medicamentos, faltan insumos, pero hay dirigentes sindicales como doña Rosa Argudo que ha tenido empleados hasta sus parientes. O sea, esto ha sido una acción absolutamente cuestionada y que está allí. Parece que el economista Pozo quiso topar ese tema con el asunto de la seguridad social. Efectivamente, mire lo que pasa, esa situación justamente es cuando existe debilidad en la dirigencia sindical y creen que su representación está encaminada a manejar o ser administrador de una hacienda, y no es así. Nosotros creemos de que esta situación debe cambiar, deben hacerse los correctivos, y justamente en ello está el carácter legal. Como le decía, nosotros nos hemos reunido con la señora ministra de Trabajo, le hemos dado algunos criterios, también con el sector empresarial, justamente destinados ¿a qué? Destinados a que buscar una salida en lo que tiene que ver no solamente con estas situaciones que se han generado, porque sí necesitamos una seguridad jurídica, pero también qué pasa con un mundo de desocupados y desempleados que deambulan pues ya son cerca de 6 millones en el país. También tenemos que buscar una salida, y para eso necesitamos una política laboral firme y coherente en donde estos excesos justamente vayan a paliar esas desatenciones que se están generando hoy en el país. Economista Mauricio Pozo decía los correctivos que hay que emprender, unos serán legales, otros se ha planteado constitucionales, pero también económicos. No se puede seguir erogando recursos cuando hay una caja fiscal escuálida. Miguel, cuando usted tiene una realidad como la que tenemos en este momento, usted produce dos problemas.
El primero es déficits fiscales permanentes, que es lo que hemos tenido en las últimas décadas, digo yo. Y dos, una adicción y una necesidad al endeudamiento público. Es decir, esto no nos conduce a ningún lado bueno. Seguimos con problemas de no poder atender todo, sobre todo lo importante, uno. Y dos, tenemos un problema de sostenibilidad por el endeudamiento que es parte de la forma de cómo financiar estos excesos. Por lo tanto, esto es absolutamente inmanejable hacia adelante. Esto tiene que corregirse. Por eso, el programa económico tiene que incorporar ciertas acciones que rebasan los acuerdos internacionales. En el acuerdo reciente con el Fondo Monetario, que se acaba de recibir una parte inicial del proyecto, era necesario era urgente pero de ninguna manera es suficiente. Tiene que caminarse hacia una línea donde se definen inclusive roles. Yo he sostenido en muchas ocasiones que cuando yo oigo empresas públicas me parece que estamos hablando de una disociación de ideas. El sector público y el Estado está para brindar servicios públicos adecuados en salud, en educación, en seguridad, en justicia, en previsión social. Pero el Estado no tiene por qué estar manejando gasolineras. El Estado no tiene por qué estar manejando empresas de telecomunicaciones o hidroeléctricas, porque no lo hace bien. Es un empresario fallido. Y como el propietario de las empresas es del Estado y el Estado se nutre de los recursos de los contribuyentes y del petróleo, le termina pasando la cuenta de su inacción o de sus errores a la propia población. Y eso es inmanejable. Por lo tanto, económicamente hablando, esto tiene que tener una decisión, yo diría, inmediata, una decisión radical. A ratos me da la impresión que la ministra de Trabajo actúa media sola. No le veo que tenga mucho apoyo del resto de compañeros de gabinete, pongámoslo así. Veo medio sola en esta ruta de buscar aclarar este tema. Yo creo que ella requiere apoyo político fuerte del gobierno y debería tener apoyo político de las otras instancias del Estado y de la opinión pública para que esto pueda caminar. Si no, se quedará con una denuncia más en la Fiscalía, llegará a la Contraloría a decir sí se cumplió esto, no se cumplió esto, pero no pasará nada. Y otra vez estaremos después de 10 años hablando exactamente de lo mismo. Por ello lo importante es tomar correctivos ya, por la vía que sea constitucional, legal y también económica. Muchas gracias por aportar a este análisis. Estaremos pendientes de los informes, especialmente de la Contraloría. A la doctora Vanessa Velázquez, abogada laboral, al presidente de la Confederación de Trabajadores del Ecuador, Edgar Zarango, y al exministro de Economía y Finanzas, economista Mauricio Pozo. Muy amables. Muchas gracias. Muchas gracias. Enseguida, en la revista de Opinión Democracia. 7:26 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa publicitaria y buscando la verdad, volvemos para hablar sobre los juicios políticos en la Asamblea Nacional y cómo le salvaron la noche de este miércoles al expresidente del Consejo de la Judicatura y a la vocal de esta institución, Maribel Barreno y Vilma Terán, en un hecho que debiera avergonzar a la Asamblea Nacional. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad. Inicio de espacio promocional y publicitario. Mija, tengo un dinerito ahora.